Bienvenido Marco Rubio a noticiacristiana.com nuevamente. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante que pronto se van a dar cuenta la audiencia de Noticia Cristiana. Bien, nuevamente me gustaría que te presentases para que alguna persona no te conoce, pues hoy te pueda conocer a través de esta entrevista. Muchas gracias, amigo Nimro, amigo y director de Noticia Cristiana. Es un privilegio saludarte. Mi nombre es Marco Tulio Carrascosa, soy presidente de Avivando a México. Estamos en México trabajando para buscar un avivamiento y ese avivamiento tiene que ver con una vuelta a la palabra de Dios. Son vigentes las profecías actualmente que se están promulgando, ya sea en las iglesias, en las redes sociales o en los medios de comunicación. Las profecías, como dice la Escritura, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Esto tiene que ver con lo que ya está escrito. Los profetas profetizaban de lo que ya estaba escrito. Hay una concordancia entre Ezequiel, Daniel, Isaías, Malaquías. Todos concuerdan porque el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la palabra viviente. Entonces, siempre que los profetas profetizaban, lo hacían llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando el día de hoy? Muchos se hacen llamar profetas, pero no son profetas porque, para comenzar, sus profecías son falsas. Muchas profecías que se han dado no han tenido un cumplimiento. Por ahí puedo mencionar algunos nombres, pero ya sabemos toda la lista de falsos profetas que hay a nivel Latinoamérica, pero sí puedo mencionar que hay muchos que han profetizado y no se ha cumplido. Y la Biblia dice claramente en Deuteronomio que no le tengas temor a un profeta cuando anunciare una profecía y no se cumpliere. El tal profeta es falso, no le tengas temor. Y hoy en día muchos han abusado de la ignorancia de la gente. Profetas, los de la Biblia. Profecía, lo que ya está escrito. Si alguien viene con una profecía, porque también la Biblia dice que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Habrá profecía, pero es profecía en base a lo que está escrito. Si la profecía no concuerda con lo que está escrito, debe ser desechado. Como decía Martín Lutero, cualquier enseñanza que no se encuadre a las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros. Estos profetas que estamos viendo, que están apareciendo en las iglesias y que dicen ser profetas o se autoproclaman profetas, ¿en realidad son ellos profetas? Lo que pasa es que hay un interés, Nimro, en ocupar títulos para generar influencia y respeto. Como la Biblia dice, obedeced a los profetas y seréis prosperados. Entonces ellos se adjudican un nombre que inspire respeto. Entonces ellos se autonombran profetas, apóstoles, para que tengan autoridad. Pero la realidad es que profetas ya no hay. Los profetas fueron hasta Juan, como dice Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta, y el apóstol Juan profetiza en Apocalipsis, pero es una revelación de Jesucristo. Y Juan, como apóstol, anuncia esta palabra, pero quien está profetizando en el libro de en el libro de Apocalipsis, es Jesús directamente. Entonces, yo he visto mucha gente que dice, es más, ni siquiera saben manejar la gramática. Las mujeres no se deberían de llamar profetas, sino profetizas, conforme a la palabra. Pero se hacen llamar profetas, o sea, ni siquiera manejan gramática, ortografía, escriben con los pies, pero quieren dar palabras proféticas. No han leído la Biblia, no la han estudiado, pero salen a dar palabras proféticas. Por ahí salió este personaje que me gustaría que le mandaran un saludo de mi parte para que se arrepienta, Moisés Bell, diciendo que el Espíritu Santo se asemejó a un perro blanco. Lo mencionó en la iglesia de Guillermo Maldonado. ¿Qué está pasando? Estos falsos profetas tienen que ser denunciados, porque el apóstol Pedro dijo, habrán falsos profetas, los cuales evidentemente darán profecías falsas. Hoy en día yo puedo decir, no hay profetas. Los profetas fueron hasta Juan.
Lo que existen son falsos profetas. Porque vemos que en algunas iglesias hay profetas y en otras no. ¿Tiene que ver eso con una cuestión doctrinal? Sí, definitivamente tiene que ver, como yo lo decía, con un espíritu de manipulación. Ellos dicen que tienen apóstoles y profetas para tomar autoridad, para tener una autoridad y un dominio sobre la iglesia, infundir temor, porque entonces la gente dice, ¿cómo me voy a levantar en contra de un profeta? ¿Cómo voy a decir una palabra si es el hombre de Dios? ¿Cómo le voy a contradecir al apóstol? Pero ellos no son apóstoles y no son profetas, porque los apóstoles fueron 12, los 12 apóstoles del Cordero, y profetas fueron hasta Juan. El último profeta fue Juan el Bautista. Y así es así de esta manera, que no existen, no hay profetas, que Juan fue el último profeta, que las profecías ya cesaron. Eso quiere decir que el canon bíblico está cerrado. Sí, definitivamente, la palabra profética, el canon bíblico se cerró. Ahora tenemos que basarnos con lo que ya está escrito. Por eso la Escritura dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, porque el Espíritu Santo, cuando pone palabra en una persona, tiene que ser en base a la Escritura. Bien, si alguien pudiera decir, ¿cómo comparamos los profetas del Antiguo Testamento con los profetas modernos? Los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan, tenían una característica. La primera, que ellos denunciaban la corrupción. Lo hacían no solamente la corrupción del pueblo de Israel, sino la corrupción de los reyes. Por eso Juan el Bautista fue decapitado, porque él denunció a Herodes por tomar la mujer de su hermano. Entonces, los profetas siempre señalaban el error, la corrupción. Hoy no pasa eso. Los profetas están empoderando. El Señor te bendice, el Señor te levanta, vienen cosas grandes para tu vida. Nunca denuncian la corrupción. Ese es un punto, un contraste. Segundo contraste, los profetas del Antiguo Testamento no manejaban dinero, ni el enfoque de ellos era económico. Ellos más bien vivían por fe, en base a la Escritura, el justo por la fe vivirá. Es más, el mismo Elías, cuando se le seca el arroyo, va con la mujer viuda de Sarepta, y a causa de la profecía llegó sequía y él se mantuvo viviendo por fe, inclusive los cuervos le llevaban comida. Hoy no, hoy estos falsos profetas viven en lujos, viven en comodidad, viajando por el mundo, con ropa carísima, ropa que a veces ni los dueños de las grandes compañías utilizan, trajes carísimos, ostentosos. Punto número 3, los profetas verdaderos, las profecías que anunciaban se cumplían. Cada profecía que ellos dieron se cumplió al pie de la letra. Los falsos profetas están viendo cuándo le atinan y cuándo no. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia cuando tiene ese tipo de gente? Tenemos que hacer lo que hicieron los verdaderos profetas de Dios. Elías se enfrentó a los falsos profetas, los exhibió a los que eran profetas de Baal, que en aquel entonces Baal era Dios. Baal era el Dios verdadero, porque había tanta ignorancia y tanta oscuridad que llegaron a pensar que estaban en lo correcto. Elías los exhibe públicamente y los enfrenta. Todos los profetas bíblicos confrontaron la mentira. No puede haber una iglesia verdadera que no confronte la mentira. La iglesia tiene que levantar la voz profética de Dios en la tierra es la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, nos habla de los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, y la segunda carta, efectivamente, Segunda de Pedro, capítulo 2, habla todo un capítulo de manera muy poderosa. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros.